¿Votar o no votar? Esa es la cuestión. Sí, a pesar de que muchos opositores no lo quieren admitir, se cerró el camino electoral en Venezuela. ¿Por qué no lo quieren aceptar? Parece que se les hubiese olvidado todos los abusos que cometió el CNE. Son como Dory. Que hace un par de partiditos todavía en Venezuela. Nada, no estábamos aquí. Bien, entonces partiditos vengan a una reunión en el tarjetón. ¿Como unas elecciones? Sí, eso, unas elecciones. ¡Ay, amo las elecciones! Las elecciones en Venezuela son un tema muy debatido en la opinión pública y por eso tienen muchos mitos que giran a su alrededor. Mitos que están guardados en esta caja. Así que vamos a hacer el unboxing de la caja de mitos electorales. Unboxing, la caja de mitos. El primer mito es: las dictaduras salen con votos. Pero cuando hay garantías electorales y se respetan las reglas del juego. Recuerden lo que le hicieron a Andrés Velázquez en el estado Bolívar. Él ganó, tenía las actas en mano, pero el CNE se perdió como por 2 días y luego publicaron en la página web unos resultados que daban ganador al candidato oficialista. ¿Y cómo se suman los votos trampeados? Una persona vota muchas veces. La máquina capta huellas, se activa con una huella. Y uno tiene muchas huellas. Esto es una huella también, esto es una huella. Así que cuando estés en el metro y te metan mucha mano, puedes decir: hicieron de mi cuerpo un captahuella. En resumen, si no hay garantías electorales, ni siquiera un candidato anheladísimo por todo el país, tanto por chavistas como opositores, ni siquiera un candidato mutante de Lorenzo Mendoza, con Leopoldo López, con María Corina Machado, con Hugo Chávez, ni siquiera Lorenzo Poldo Machávez podría ganar. Vamos a buscar el segundo mito, que es: si hay elecciones, hay democracia. Este es el mito favorito de los chavistas. Ojalá en algunos países que hablan de democracia pudieran hacer elecciones como hacemos nosotros elecciones aquí en Venezuela. Esta es la elección número 25 ya. 25. Solemos asociar a las elecciones con la democracia, pero hay países donde hay elecciones como Cuba o Corea del Norte y hay democracia en esos países. Es una pregunta retórica. Es como que les pregunte: ¿se puede contratar a Merentes para ser director de un liceo? La democracia es mucho más que votar. Hay democracia si hay separación de poderes, si hay libertad de prensa, si hay elecciones libres. Pero nuestra democracia es como una novia que no te quiere, que no te responde los mensajes, que sale con los chinos, con los rusos, con los bielorrusos. Marico, no es tu novia, es una prepago, déjala ir y búscate una mejor. No una prepago mejor, una novia mejor que te quiera. Hay un último mito en relación a las elecciones, que es: el pueblo es sabio. A ver, el pueblo es sabio, por lo tanto la mayoría siempre tiene la razón, ¿no? Pero la mayoría llevó a Hitler al poder, la mayoría llevó a Kim Kardashian a la popularidad. Si el pueblo fuese sabio, antes de votar nos pedirían el currículo. ¿Pero qué nos piden? La cédula, porque lo que importa es la edad. El pueblo no es sabio, porque la mayoría de los individuos no son sabios. Si a ti como individuo te preguntan, por ejemplo, si estás a favor o en contra de, digamos, el control de precios de comida, tú probablemente votes a favor, porque tú quieres tener comida barata para poder comer. Pero eso no soluciona el problema. En cambio, lo empeora. Hay decisiones que ni tú ni yo sabemos tomar. Y por eso nosotros elegimos representantes políticos que saben tomar esas decisiones por nosotros, porque ellos son mucho más inteligentes, como el presidente Maduro. Ahora que le hicimos un unboxing a la caja de mitos electorales, hablemos con alguien que sí debe saber qué hacer para salir de la dictadura, o por lo menos lo ha pensado: el profesor Eric del Búfalo. La silla tibia. Estamos acá con Eric del Búfalo, el filósofo, el fotógrafo, profesor de filosofía y de fotografía. Es muy crítico de la política, de la oposición, y hay muchas cosas que preguntarle, pero le voy a preguntar la que muchos de ustedes se deben estar preguntando. Eric, No soy tu padre. no eres mi padre. Sí. ¿Tú y yo somos familia? Sí, somos familia no tan lejana. No tan lejana. Somos primos hermanos. Somos primos hermanos. Tu papá es hermano de mi papá. Exacto. Bienvenido, Eric, Gracias. a la silla. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo llevas estás? la dictadura? La dictadura nos lleva a nosotros y nos lleva por donde ella quiere, además. En un modo muy cómodo, que es lo más triste. ¿Y hacia dónde nos va a llevar? Y nos va a llevar a lo peor, a lo donde ella quiere llevarnos todo el tiempo, si seguimos haciéndole juego a sus verdades, a sus posiciones, de modo tan pasivo, tan tristemente pasivo como lo hemos hecho hasta ahora, y como lo ha hecho sobre todo
más que la gente, que sí ha actuado, sí se ha resistido, incluso ha escapado, lo ha hecho la clase política nuestra, que es absolutamente mediocre y triste en muchos casos. ¿Cómo le hace juego a la clase política, al gobierno? Asume sus premisas, ya por ahí. Asume que lo que ella dice es lo que es, que hay elecciones, que ellos son gobierno, que hay democracia con problemas, pero que hay democracia, lo asumen. Asumen todo lo que ellos ponen en la mesa como verdadero. Ya por ahí pierden el juego. Entonces, No es una resistencia, y de hecho no ni siquiera acaba de hablar de oposición, sino de resistencia a un régimen, porque la oposición se dice en un sistema democrático competitivo. Cuando no hay oposición, lo que debe haber es resistencia. Entonces la oposición, lo que llamamos nosotros la oposición, no se ha resistido lo suficientemente a ello. ¿quién crees tú que se ha resistido suficientemente en la clase política? Se han resistido pocos y están, están presos o están invalidados o están exiliados. O sea, que los que criticas de la Mesa de la Unidad son los que todavía son muy blandengues. Yo critico a la Mesa de la Unidad a los que siempre han asumido una postura parecida a la de Falcón, de hecho. Y de hecho creo que Falcón es el único coherente, ¿no? Siendo de cara dura como es. Él mantiene el mismo discurso de que siempre tuvo la MUD desde siempre, ¿no? Esto es una democracia competitiva con problemas de condiciones, con la falacia de que el problema era con condiciones no favorables y algunos truquitos de Giselle Lucena, simplemente eso, y sigue el mismo discurso. Entonces, ¿cuál es el problema en las elecciones? Que no son elecciones, no hay ninguna elección. Para que haya elección, el voto del elector tiene que no solamente darse, sino tiene que ser respetado. Entonces, fíjate, en primer lugar, es dudoso de que el voto sea respetado. Y en tercer lugar, no se va a reconocer porque hay una Asamblea Nacional Constituyente que anula, de facto, el voto ciudadano. Cuando ella se vuelve la instancia constituyente, es decir, que legitima realmente el poder, no el ciudadano. Entonces ella se vuelve el poder soberano. Entonces, aunque uno vote por Falcón y Falcón gane, Falcón está sometido a la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, ella es la soberana, ¿no? Entonces ahí está el fraude. El fraude está antes cuando uno vota, que en una dudosa elección llena de irregularidades, donde hay un registro electoral que no conocemos, que está viciado, y después cuando Giselle Lucena hace fraude, y después, una tercera vez, cuando la Asamblea Nacional Constituyente niega tu voto, como pasó con Guanipa en el Zulia, como pasó con todo. Bueno, Eric, ¿algo que quieras agregar? No, bueno, yo sí, quiero agregar que la salida de esto es muy difícil. No hay salidas fáciles y va a ser doloroso como sea. De hecho, ya lo es. Pero hay esperanza. Hay esperanza, pero más que esperanza me gustan más las expectativas. Okay. O sea, más que la fe, hay expectativas porque se está moviendo el tablero internacional. Okay. No estorbemos en ese tablero. Okay. Si no queremos hacer nada, por lo menos no seamos estorbo. Dejemos que la fuerza, digamos, de Occidente, civilizatorias que se están moviendo para acabar con este sistema oprobioso, se den y no prestarnos a farsas o a shows como Falcón, más bien que nos llevan a otra dirección. Gracias, Eric. Gracias a ti. Impopular, no pase. Independientemente de que hoy no existen las garantías electorales en Venezuela, yo me pregunto, ¿cuándo vamos a dejar de votar en contra del chavismo para pasar a votar por la oposición? Porque la oposición, en su lucha contra el chavismo, ha llegado al absurdo de votar por Arias Cárdenas, que es un chavista. Eso es como luchar contra la obesidad comiéndote un patacón con chicha. Quizás votaremos voluntariamente por la oposición el día que nos muestren un plan de nación. Cuando dejen de decirnos, aquí está la salida de la dictadura, por aquí. Ajá, pero ¿qué hay después de esa puerta de salida? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay después del chavismo? Hay un país incluyente con derechos para todos. Hay autobuses con wifi donde uno puede sacar el teléfono y no te lo roban. Hay festivales de trap, hasta en Altagracia de Orituco, con Bad Bunny, Brian Mayer. Coño, me gusta Brian Mayer. Pero la responsabilidad no es solo de la dirigencia que no nos ha propuesto nada concreto, sino también de nosotros, tuya y mía. Tuya y mía. Porque cuando vamos a votar nosotros, ¿qué es lo que queremos? Cuando vamos a protestar, ¿qué es lo que pedimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¡Libertad! La palabrita.
La libertad tiene muchas definiciones según las ideologías políticas. Los liberales creen que la libertad del individuo es lo más importante para una vida plena. Y los socialistas suelen decir que lo importante es la libertad de los pueblos, que implica ser libre del opresor o del imperio. Para Immanuel Kant, la libertad equivale a la autonomía de la voluntad. Para Hannah Arendt, la libertad es el propósito de la acción política. Y para Lilian Tintori, la libertad es la marca de ropa que más le gusta usar. Yo me pregunto, el día que llegue la libertad, ¿estaremos preparados para ella? O sea, ¿estamos preparados para ser responsables de nuestros actos y de que otros sean libres aunque no piensen como nosotros? Imaginemos qué pasaría si llegara la democracia. ¿Qué pasaría si... ¡Ay, mijo! ¡Ganó la democracia! ¡Sí! ¡Ay, qué alegría! Al fin se fueron esos sinvergüenzas. ¡No volverán! Bueno, eso de que no volverán no sé, doña del Bufetal, porque la verdad es que ellos tienen demasiada gente todavía. No. Ya ellos están ilegalizados como el partido nazi de Alemania. Me llegó una cadena por Sí, WhatsApp. ellos se pueden reagrupar en otro partido y si ganan otras elecciones. Sobre mi cadáver. Bueno, tampoco te falta mucho para eso. Disculpen por aguarles la fiesta democrática, pero esa es la democracia, tener elecciones libres, partidos políticos que no sean perseguidos, prensa libre, matrimonio homosexual, ley del aborto. Y ustedes me preguntarán, ¿qué? ¿Matrimonio homosexual? ¿Ley del aborto? Sí, porque la democracia viene en combo con contornos que a veces no te gustan, como ensalada rallada o coliflor al vapor. Uno se imagina la democracia como Disneylandia, donde los sueños se hacen realidad. Así que cuando lleguemos a la democracia nos va a recibir un anuncio gigante que diga bienvenido a Democracialandia, donde los sueños se hacen realidad, pero no solo tus sueños. Así que no tengamos miedo, porque algún día nos va a llegar y nos va a atropellar. Si te gustó el video, dale like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a mi canal de YouTube, aquí abajito suscríbete, comenta qué ideas tienes aparte de la salida electoral para salir de la crisis venezolana. Haz todo, no hagas que te jale bola, que por jalar bola es que estamos como estamos. La Mut y yo tenemos una historia complicada, de lágrimas y victoria pasadas, de rabias y euforias desgastadas. La Mut y yo, ella es mi mujer y yo su marido, dialoga con los otros pero es fiel conmigo, ellos se la cogen pero son solo amigos. La Mut